está. Si no quedaba la puteada de esa terrible. Ahí está. Bueno, pasa. Bueno, ahí estamos. Bueno. Acá, estos son los factores que modifican la curva de demanda y los factores que modifican la curva de oferta. ¿Mm? Los precios de bienes relacionados. ¿Sí? ¿Qué es un precio de un bien relacionado? Acá puede haber precios de un bien sustituto o de un bien complementario. ¿Bien? Eso significa que cuando hay bienes que tienen relación estrecha unos con los otros, las fluctuaciones de precio de uno de esos bienes automáticamente me modifican la demanda de ese otro producto. ¿Sí? Busquemos dos bienes que tengan relación uno con el otro, que sean relacionados. La carne, ahí entra Débora. El asado y el chorizo. Supongamos una situación hipotética que solamente se puede comer en asado con chorizo. Si como asado, como chorizo. ¿Bien? Pero no como asado solo y no como chorizo solo. ¿Sí? Hagamos esa suposición. Que uno va bien relacionado con el otro. ¿Sí? Si aumenta el precio del asado, ¿sí? Si yo estoy en una curva normal de oferta, de demanda, perdón, tengo esta curva de demanda, y a este precio 10, un cero medio grande, ¿sí? Se consumen tanta cantidad de productos, por ejemplo también 10 productos, si aumenta el precio del asado, esto es asado, a 15, por ejemplo, va a bajar el consumo de asado. ¿Sí? Eso es normal lo que estábamos haciendo. ¿Bien? Ahora, si yo solamente tengo la curva de, no estoy viendo la curva de asado, estoy viendo la curva de chorizo, porque yo solamente hago chorizo. ¿Sí? Como el precio del bien, como el bien relacionado aumentó el precio, ¿sí? Y el chorizo se come con el asado, automáticamente, por más que no se haya modificado el precio del chorizo, se va a dejar de consumir, perdón, por más que no se haya modificado el precio del chorizo, se va a dejar de consumir chorizo. Entonces la curva de demanda del chorizo se contrae, se vuelve para adentro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al mismo precio dado se va a consumir menos cantidad de producto. ¿Bien? Es una Hasta con la leche y el yogur. Claro, pero esos son complementarios, suplementarios. Uno suplementa al 8, Al otro. a otro, al otro. Bueno, estoy cansado y se me traba la palabra. Salió el paisano. Esto vendría a ser como bienes más sustitutos, perdón, complementarios. El sustituto, como dijo Débora, la leche y el yogur, sería al revés. Si yo tomo leche y me aumenta el precio de la leche, pero el precio del yogur sigue constante, este es el yogur. ¿Sí? El yogur está a esta situación. 10 pesos, se consumen 15 yogures. Esta es la situación del yogur. Esta supongamos que es la situación de la leche. La leche pasó de 10 pesos a 15. Se retrae el consumo de leche. El yogur se da a 10. Entonces, ¿qué pasa con el yogur a 10? Lo que hace, la gente va a empezar a demandar más yogur. Porque en vez de consumir leche, y como que tiene consumido un lácteo, se pasa a yogur. Entonces, la curva
se corre o se traslada hacia afuera. Entonces, lo que la gente dejó de consumir de leche, este movimiento de acá, que dejó de consumir de leche la gente, aumenta el consumo de yogur. Al mismo precio, ya consumen más yogures. ¿Sí? ¿Y qué pasaría, por ejemplo? Pasa con la leche y con las segundas marcas, entonces. Bueno, en vez de yogur, esto es una segunda marca. Si aumenta, lo puedes tomar como una segunda marca. Esta es la Serenísima. La Serenísima. Pasó de 10 a 15. Y esa es la Martona, que es la segunda marca de la Bueno, la Serenísima. Martona, no la conocía. La Martona dejó un precio. Entonces, ¿qué hace la Martona? En vez de consumir 10, van a empezar a consumir 20. En la misma situación. Por ejemplo, las 5 que se perdieron de consumir acá, aumentan el consumo de la Martona acá. ¿Mm? Se sigue Entonces, consumiendo la sí, misma cantidad de leche, pero cambiaron el producto. claro, entonces si bien es a demanda, va en negativo, el consumo es mayor cuando, ¿cómo es que me dijiste complementarios? Cuando es un producto complementario, Cuando es suplementario. Este es suplementario. suplementario. Suplementario, pues suplanta uno a otro. Complementarios se complementan. El Sería la ejemplo, carne y el chorizo. la canchori son complementarios, porque uno va con el otro. El suplementario es, el complementario, si hay un aumento de precios, se reduce la demanda de los dos, porque se reduce uno y automáticamente, como el otro es complementario, también se reduce. ¿Sí? Entonces, en general, la demanda se reduce. Ante un aumento de precios, la demanda se reduce de los bienes complementarios. Los bienes sustitutos, un aumento del precio de un bien sustituto, teniendo el otro bien, quedándose estable el otro precio del bien, se mantiene la demanda, pero se cambia. Lo que se consumía de la marca que aumentó pasa automáticamente a la marca que no aumentó, en los bienes sustitutos. Fíjense en este ejemplo, ¿cuánto se consumían originalmente? Se consumían 10 de la Serenísima y 15 de la Martona. Pasado el aumento de la Serenísima, se empezaron a consumir, que son 10 y 15, 25. Pasado el aumento, se consumen 5 de la Serenísima y 20 de la Martona. Se siguen consumiendo ¿cuántas? 25 leches. El consumo es exactamente igual, lo único que se cambió de marca por el aumento del precio de una. ¿Sí? Sí. Bien. Gustos y preferencias, o sea, tienen la misma relación. Bien. Uno puede preferir, o el gusto de, por más que aumente, si yo tomo la Serenísima y no me gusta otra leche que sea Serenísima, y lo que hago es restringir mi demanda de la Serenísima porque aumentó el precio. ¿Sí? De 10 paso a 5. Lo que puedo hacer es, en ese caso, buscar a lo largo del equilibrio del mercado a largo plazo, no buscar un sustituto, sino buscar, sería como un reemplazante, decir, bueno, para poder volver a comprar 10 leches de la Serenísima, lo que dejo de consumir es cigarrillos, por ejemplo. Un ejemplo. ¿Bien? Entonces, los gustos y preferencias los que hacen es afectar otra curva de demanda de otro producto totalmente distinto. ¿Por qué preferís, aunque haya un precio, un aumento en el precio de ese bien que son de tu preferencia, dejas de consumir otro bien totalmente diferente a ese? ¿Sí? Y el ingreso de los consumidores también, que es lo que veamos hoy. Si aumenta el ingreso de los consumidores, cuanto más aumenta el ingreso de los consumidores, la curva de demanda se va a ir cada vez más para afuera. Aumentos en los ingresos hace que la curva de demanda se vaya cada vez más para afuera. ¿Sí? Con eso, sin querer, podemos pensar
que lo que siempre se tiene miedo cuando se aumenten mucho los sueldos es que haya ¿qué? Inflación, o sea, el rebote del aumento salarial es generar inflación. ¿Por qué? Porque automáticamente los ingresos hacen tirar la curva de demanda para afuera. ¿Sí? Y se hacen tirar la curva de demanda para afuera. Si yo estaba en un punto de equilibrio acá, este que estoy acá, ¿sí? Para estar en un punto de equilibrio más en este de acá arriba, y voy a estar automáticamente a un mayor precio. Es cuando aumenta, es como cuando aumenta la nafta, ya sabemos que la demanda va a ir en decadencia por el aumento de la nafta, sabemos que se va a ir restringiendo, va a ir en menos consumo de un montón de cosas. Sí, pero acá lo que estamos viendo es un ingreso de los consumidores, que a vos te aumenten el sueldo. Si a vos te No aumentan el creo. sueldo, Sí. ¿no? Independientemente de que no haya inflación, que no aumente nada y a vos te aumenten el sueldo, automáticamente ese sueldo que te aumentan, ese extra que recibís, automáticamente se vuelca al consumo. Entonces, tu curva de demanda se va a ir cada vez más hacia arriba, hacia la derecha, como el grafiquito que hice yo acá. A medida que ganes más plata, saca el hecho de que no que te aumenten el sueldo, que consiste tu trabajo. Si vos tenés, por ejemplo, un ejemplo, tenías las mañanas libres y vos con el trabajo que tenés de la tarde, un ejemplo, ¿no? Te arreglás. Y de repente te ofrecen un trabajo a la mañana. Bueno, lo agarro. Entonces trabajas a la mañana, trabajas a la tarde. Todo ese ingreso de más que te entra, una parte a lo mejor lo ahorrás, pero una parte va al consumo. ¿Por qué? Porque te empezás a dar, a lo mejor, comprar cosas que antes no podías. ¿Sí? Volcás tu nuevo ingreso mayor al consumo. Entonces, tu curva de demanda, ¿ves? Se va a ir para arriba. Entonces, si a todos los consumidores les pasa eso, los ingresos del consumidor aumentan, a todos la curva de demanda se la da para arriba, automáticamente lo que genera es un aumento de todos los precios. Y ese aumento de todos los precios se genera en una inflación. ¿Por qué aumentan los precios? Porque nos vamos a situar en esta situación que veíamos acá arriba. ¿Dónde estaba? Vale, esperen. Acá. Un aumento de los ingresos me posicionaré a mí de este lado de la curva de demanda. ¿Sí? A querer consumir más. Y los productos son menos. Entonces tengo un exceso de demanda. El exceso de demanda, para lograr un punto de equilibrio, hace que suban los precios. Indefectiblemente, siempre los aumentos de ingresos generan a la larga una inflación, un aumento de precios, de todos los precios, porque la gente vuelca todos los ingresos, la mayor cantidad de ingresos, al consumo. ¿Sí? Esa política que tienen ahora lo han escuchado seguramente, de que te devuelve el gobierno el 50% si te vas de vacaciones. ¿Sí? Sí, lo vi. Pero eso no te lo devuelve En pesos. en pesos, sino en vales para que compres cosas, o para que lo canjees, o para... Bueno, esa es una forma de generar consumo sin sin movimiento monetario. Entonces, ese nuevo consumo no genera inflación. El que genera inflación es el exceso de circulante. ¿Mm? O sea, todo tiene una razón. Cuando el año pasado nos pagaron a la mayoría de los aguinaldos en cuotas. ¿Por qué pagan los aguinaldos en cuotas? Primero, bueno, no tenían los fondos para hacerlo, estaban en una parte pandémica, pero también se generaba por una cuestión de no volcar todo los ingresos extras al consumo. Porque en un momento de inflacionario, volcar, imagínense que un medio aguinaldo
es el 50% mayor de plata circulando en la calle de un mes a otro. Entonces, ese 50% mayor, y fíjense una cosa, que cuando dan generalmente el aguinaldo en cuota, lo dan en el medio aguinaldo de junio, y no lo dan en el medio aguinaldo de diciembre. ¿Por qué esa diferencia es? ¿Por qué? Porque en los meses de invierno, o sea, no tenemos forma de controlar la inflación. Entonces, si largamos toda la planta junta, se va a generar una inflación, porque la gente vuelca el ingreso al consumo. ¿Sí? Cuando llegamos a las fiestas, que viene el aguinaldo, y que la gente va de vacaciones, y que hay un montón más de consumos, ya diciembre ya genera la inflación. Entonces, no viene la inflación después del aguinaldo, la inflación llega antes del aguinaldo. Entonces, con los aumentos, con el aguinaldo, lo que se hace es equiparar ese aumento en la inflación. ¿Sí? Por eso es probable que muchas veces nos ha pasado que en los aguinaldos de junio lo paguen en cuotas y el aguinaldo de diciembre no. Porque el aguinaldo de diciembre no genera inflación porque ya viene la inflación antes de las fiestas. En cambio, el de junio no tiene posibilidad de generarse antes la inflación, por más que haya inflación, pero no hay una inflación que no se genera con anterioridad al aguinaldo, sino que se genera después. Entonces, tratan de minimizar el impacto y de esa manera es que nos pasa con el tema de los aguinaldos. Es una ciencia hermosa, la economía. Pasa que hay un montón de variables que afectan y que vos podés, por un lado, ves una cosa y se te movió otra. Es como si ustedes quisieran jugar al Shenga y tienen poquitas piezas y muchas sacadas y empiezan a mover una, pero si muevo esta, se me mueve esta, y si muevo esta, se me mueve aquella. Bueno, esa es la economía actual argentina. Si yo muevo una variable, es probable que se me desarticule otra variable. Entonces, ¿cómo tengo que hacer para que esta variable no se desarticule? ¿Mm? Entonces, es compleja. La economía actual nuestra es muy compleja. Entonces hay que ver qué se hace, o sea, qué política usar para ver cómo vamos manejando y que no estemos peor. ¿Mm? Bueno, y los factores subyacentes de la oferta, el precio de los insumos. A mayor precio de los insumos, como la oferta es pendiente positiva, se va a querer vender o ofrecer más productos. Bien. La tecnología también juega un factor importante, porque la tecnología lo que hace, siempre lo que vimos hasta ahora son movimientos en la curva de demanda. Bien, movimientos para afuera o para adentro. La curva de oferta también tiene sus movimientos. ¿Sí? Y según qué es lo que afecte al producto, puede haber movimientos hacia afuera o movimientos hacia adentro, o arriba y abajo, mejor dicho. ¿Sí? Los movimientos para arriba son movimientos que benefician a la oferta. ¿Bien? Un aumento de tecnología, ¿bien?, hace que la oferta se vaya para acá. ¿Esto qué genera? Que los precios a la misma cantidad, fíjense, la misma cantidad de productos vendidos, tenga un precio más alto. ¿Sí? Un aumento o mejor dicho, un movimiento de la curva de oferta hacia arriba genera que la misma cantidad de productos los quiero vender más caros. ¿Por qué? Un aumento tecnológico, una mejor tecnología. Un celular que ahora viene de 128 GB de memoria. Bueno, voy a querer, y no hago más de 64, hago de 128. La tecnología hace que automáticamente el precio se vaya para arriba. Y como el celular es medianamente un bien necesario, entonces van a seguir vendiendo la misma cantidad de celulares, un precio mucho más caro. ¿Por qué? Porque le agregaron tecnología. El clima, al contrario, genera ¿qué? Un movimiento hacia abajo de la curva. ¿Por qué movimiento hacia abajo de la curva? Una cosecha ¿qué pasó con la cebolla ahora? La cebolla no tuvo precio internacional. O sea, Brasil no compró cebolla este año. Brasil no compra cebolla y
todos los que acopiaron cebolla, que son los exportadores de cebolla, no tienen que hacer porque no se la pueden vender a Brasil. Y es un producto muy perecedero. Entonces va a quererse bajar el precio y vender la mayor cantidad de cebolla posible, porque no puedo exportarla. ¿Sí? Fíjense cómo bajó el precio y la cantidad de productos que quiero vender ahora es mucho mayor. ¿Por qué? Porque el clima me jugó una mala pasada. Bueno, en este caso fueron las exportaciones en Brasil que no se hicieron. Pero si hay una lluvia importante y hay que sacarlas porque se inundan, o el agua abajo hace que se pudran, y bueno, eso también hace que quiera venderlas más rápido, entonces tengo que bajar el precio para vender mayor cantidad, y eso hace que la curva de oferta se vaya para abajo. ¿Mm? Esos son los movimientos más o menos que van a tener cada una de las curvas. ¿Se va entendiendo? No las quiero marear, porque sé que... Bueno, y acá está esto, lo que yo le decía hoy. El aumento del ingreso de los consumidores, fíjense cómo tira la curva hacia la derecha, que es ese grafiquito que yo le hice bien casero acá arriba. A mayor aumento de ingresos, cuanto más aumenta el ingreso, la curva más se va para afuera. ¿Mm? Acá está la explicación bien. Un bien que pasa de moda hace que el consumidor no quiera consumirlo, entonces me tira la curva de consumo para abajo. ¿Mm? Se contrae la curva de consumo del consumidor. Bueno, esto se lo expliqué al revés, perdón. La mejora tecnológica va para abajo. Y el problema climático iba para arriba. Si encontrar acá de piedra y daña la cosecha, clima será... Bueno, yo lo analicé. El problema climático es como que se inundaba y tenía que vender toda la producción. Entonces sí, si tengo que vender toda la producción, va a bajar el precio. La curva iba para afuera. Este caso pone el problema climático que caen piedras y daña la cosecha. O sea, si daña la cosecha no la puedo vender. Entonces, si no la puedo vender, tengo menos productos y eso sí hace que la curva vaya para arriba. ¿Sí? O sea, yo la interpreté al revés el problema Pero si no la climático. puedo vender, no tengo menos cosecha, tengo la igual cosecha, menos consumo, porque está No, dañada. pero los que se quedan, el mercado el mercado de la cebolla, los que se quedan en la cebolla, como ustedes 3 venden cebolla, ¿sí? Ustedes 4 venden cebolla. A vos te la dañó la piedra, ¿sí? Entonces quedan 3 productores para vender cebolla. Y como vos no vas a poder, vos tenés el 25% del mercado, como vos no vas a llevar cebolla, los demás van a aumentar el precio. Entonces van a tirar el consumo, la oferta de demanda para arriba. Porque menos producto va a tener que abastecer a todo el mercado. Porque a vos te cayó la piedra. Entonces un problema Hace unos climático. años atrás, Sergio, hace unos Sí, años atrás, bastante, 4 años, 5. ¿Qué pasó? ¿Te acordás que me hiciste acordar con esto que hablaste de lo de Brasil y la cebolla? sí. Estaba carísima. Y era porque en Brasil estaban comprando más que acá, ¿puede ser? Claro, se llevaban toda la cebolla para afuera. Y acá estaba Entonces carísima, estaba carísimo. increíble. ¿Qué es lo Sí, que están haciendo ahora con el mercado de la carne? O sea, el gobierno claro. supuso que el precio de la carne estaba tan alto porque estaban exportando mucha carne. ¿Bien? Entonces, ¿qué hizo? Puso el cepo a la exportación para que disminuya el precio de la carne. No le dio mucho resultado porque el precio de la carne sigue igual, solamente algunos cortes lo pusieron baratos, Sí, pero el precio de la carne sigue sí. igual. Y no ingresaron divisas por la exportación. O sea, fue una jugada que le hicieron y no le salió Salió tan más, bien. Porque claro. dejaban de exportar. O sea, ¿de dónde ingresa la plata para... o sea, uno que hace, trabaja, porque trabaja, cobra. Ese es mi ingreso. ¿El gobierno de dónde saca el ingreso? De los impuestos.
¿Bien? Sí. Y los impuestos en la Argentina, aparte de ser caros, son relativamente fijos. No hay un aumento considerado de un mes a otro en cantidad de paga de impuestos. Entonces, el ingreso extra que vos podés tener es en base a las exportaciones y la retención de las exportaciones. ¿Sí? Si vos lográs que la gente exporte mucho, y vos como retenés la importación, o sea, es cero incobrabilidad tenés, porque el exportador exporta, el gobierno recibe la plata, retiene lo que le corresponde y después la liquida a los exportadores. O sea, es el intermediario entre el de afuera y el de adentro, o sea que incobrabilidad cero tiene. Si vos lográs aumentar la cantidad de bien exportable, o sea, la recaudación es superior, o sea, tu balanza de pagos es extremadamente superior y podés cubrir todos los gastos. Por eso a mí no entiendo a veces cómo pueden cerrar las exportaciones. O sea, podés abrir las exportaciones y controlar el mercado interno con una fija de precio como hiciste ahora. Y obligarle a que vuelquen la producción tantas toneladas de carne a la producción interna, al abastecimiento interno, al precio establecido. Poner un precio fijo para el mercado interno y exportable todo lo que quieras. Entonces el productor va a querer exportar cada vez más para obtener más dinero, la curva de oferta. Quiero exportar más para ganar más plata. Y el consumidor lo manejás con los valores, el consumidor interno lo manejás con los valores que pones como fijos, como regulás el mercado. Seguramente no será tan fácil porque si no lo harían, pero bueno, es otra alternativa posible. ¿Sí? Así que bueno, no, pero es para hablar largo y tendido por horas. Y siempre surge una situación más a analizar. ¿Sí? Bueno, aprovechen leer un poquito más. ¿Mm? Y yo les voy dando ejercicios de lo que vamos viendo hasta ahora para que ustedes vayan viendo cómo aplicar lo que vimos ahora. Y lo van fijando mediante la aplicación de ejercicios. ¿Sí? Y de Bien. paso, bueno, y me van preguntando, a medida que vayan leyendo, me van Sí, preguntando vas y lo opinando. vamos viendo. ¿Mm? Bueno, chicas. Seguimos dentro de 14 días. Buenísimo. Y descansen porque están bastante cansados. Es la altura del año. Recién, Imagínate en octubre, noviembre. recién arrancó el segundo cuatrimestre.